tema complejo ponerse esto con anteojos, así que de aquí sacárselo. Me encanta todo lo que está pasando. La verdad que nunca pensé que esto iba a pasar tan pronto. Para los que venimos trabajando hace algunos años en esto, la verdad que esto es un sueño hecho realidad. Aquí hay varios que se les encienden los ojos de cuando yo digo esto. Así que primero agradecer profundamente la invitación. Aquí Marcela es la culpable de esto. Así que, y infinitamente agradecido. John Fullerton habló de algo que es muy central. Casi todos los invitados hemos estado hablando harto de paradigmas, hemos estado hablando harto de fractales, de sistemas vivos, de sistemas complejos, y creo que es muy interesante esta conversación de llevar la regeneración quizás a entender los múltiples tejidos que tiene. Entonces, quizá para comenzar, uno de los tejidos tiene que ver con que nosotros los seres humanos somos seres bastante complejos. Esta palabra va a salir harto. Y somos complejos por muchos motivos, y uno de ellos es porque cambiamos nuestra identidad cada vez que cambiamos nuestro rol. Y esto lo pueden experimentar ustedes mismos todos los días. Cuando hablan con su hijo, adoptan el rol de padre o madre y cambian su identidad. Cuando van al trabajo, la vuelven a cambiar. Y por lo tanto, somos seres multiidentitarios en el tiempo. Entonces, me encantaría que conecten con un lugar mágico o maravilloso que recuerdan de su niñez, brevemente, que como liberen esa memoria y que por favor se la cuenten a la persona que tienen al lado, brevemente. ¿Qué lugar mágico o maravilloso recuerdo de mi niñez? Y lo pueden compartir. Quizá 30 segundos por cabeza. De esa manera estamos asociando nuestro rol quizá a ese momento y vamos a adoptar una identidad. ¿Sí? Y guarden ese momento porque a mí por lo menos me ha servido para varios momentos de mi vida. Y cuando hablamos de regeneración, me quería compartir que vengo llegando de un par de intervenciones en el Foro por la Tierra en el sur de Chile y me dijeron, bueno, pero preséntate tú. Y entonces dinos, en realidad, ¿quién eres? Y muchas veces nos quedamos como en un nivel bien superficial de quiénes somos, ¿sí? O bien como respuesta automática. Se quería como... entonces yo les dije, mira, en realidad, ¿por qué no compartimos esta idea de quiénes somos? Porque en realidad lo que somos, somos más de lo que creemos que somos. Entonces, quería compartir como 3 niveles de identidad que creo que son útiles para entender los fundamentos, quizá, de lo que es la regeneración. Entonces, primero venimos de una historia de 13.800 millones de años de coevolución del cosmos. Y uno puede pensar, no, esto es dominio de los astrólogos, los astrónomos, pero en realidad, desde esa mirada, somos recombinación de polvo de estrellas expresadas en Gaia, ya que también apareció el nombre de nuestra Tierra, de nuestro sistema vivo, en este momento del tiempo. El profesor Massa estaría fascinado en este momento, porque él tiene un libro que se llama Somos polvo de estrella, donde habla con mucho detalle de esto. Pero normalmente nosotros no asociamos nuestra identidad a esta realidad, ¿sí? Luego hay un segundo nivel de identidad que quería compartir, que es que venimos de 3.800 millones de años de coevolución de nuestro planeta, Gaia. Y esto
sí que es relevante, ¿sí? Porque desde esa perspectiva somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana. John Fullerton recién hablaba de esta simbiosis que aparece con relaciones mutualistas. Y hay un concepto que es muy antiguo, un concepto chino, que dice algo así, ¿no? Dice, una flor es muy distinta de una abeja. Nosotros las percibimos distintas. La flor está enraizada, no se puede mover, la abeja vuela libremente, es de otro reino, pero la flor y la abeja no pueden vivir una sin la otra. Este concepto chino es el concepto de la emergencia mutua. Emergen mutuamente. De la misma manera, nosotros emergemos mutuamente con el mundo natural. Y ese nivel de abstracción la hemos estado perdiendo, como decía otro de los invitados. Pero hay un tercer nivel de identidad que me gustaría compartir, que tiene que ver con que venimos de algunos cientos de miles de años de coevolución social y tribal. Y desde esa perspectiva somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual. Sin embargo, hemos crecido en la creencia de que somos individuos separados del otro y separados del mundo natural. Y por lo tanto, yo siento que la naturaleza de lo que entendemos de lo que somos, creo que es tremendamente relevante recuperarla, ¿sí? Entonces, yo creo que soy eso. Y hay un autor que dice que, bueno, no podemos cambiar todo lo que enfrentamos, pero nada va a cambiar a menos que lo enfrentemos, ¿sí? Yo creo que el estar acá hoy tiene que ver mucho con eso. Esto lo dice James Baldwin. Entonces, vivimos en un mundo en estado de sobrecarga y colapso, ¿ya? Encontré esta foto que no solamente evidencia el colapso, sino que hasta la cara del pescadito la sentí como así, ¿no? Vivimos en este mundo en estado de sobrecarga y colapso, y este estado de sobrecarga y colapso lo experimentamos en múltiples niveles, pero fundamentalmente en un nivel ecosistémico, en un nivel social y en un nivel individual, ¿sí? Entonces, a nivel ecosistémico, y voy a pasar un poco rápido por estas láminas porque ya se ha hablado algo de esto, hay un estudio, se habló de los límites planetarios. Los que desarrollaron este marco conceptual es el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que lo elaboró el año 2009, donde evidenciaron como 9 límites para poder vivir dentro de los márgenes, digamos, de armonía, ¿sí? Y ya el 2009 estábamos pasados en 3 límites. Se actualizó el 2015, donde estábamos pasados en 4 límites. Luego se actualizó el 2022, donde estábamos pasados en 5 límites. Se actualizó de nuevo este año, 2023, donde estamos sobrepasados ya en 6 de los 9 límites. O sea, esta es la selfie del sistema humano embebido en el sistema mayor, ¿sí? Esta es como la foto en donde estamos. El último límite, a propósito, dentro de los ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra, el ciclo del agua es el más antiguo, no tiene prácticamente la edad de la Tierra. Y sobrepasamos el límite en el aspecto del agua que le llaman agua verde, que es el agua superficial, esa agua que genera la humedad en el suelo, la que evita la desertificación y la que ayuda a capturar gran parte del carbono porque deja permanecer la vida superficial. Pero este límite, que es el último, está permeado, ¿no es cierto?, por los otros 5 límites que tenemos sobrepasados. El más masivamente sobrepasado es la pérdida de biodiversidad, ¿no es verdad? Luego están las entidades nuevas, fundamentalmente químicos. Salió un reporte hace unos 4 meses que dice que se acabó el agua pristina en el mundo. Todos los lugares donde se mide
El estado del agua, incluso de las lluvias de lugares remotos, está permeado por químicos, por microplásticos y por una serie de elementos. Luego están los ciclos de fósforo y nitrógeno, fundamentalmente asociados a fertilizantes sintéticos, asociados a su vez a una manera de generar agricultura que es totalmente degenerativa. Finalmente, casi finalmente, cambio climático, ya más conocido por todos, y finalmente cambio de uso de suelo, que está también aumentando dramáticamente. Y lo interesante de esto es que todos estos ciclos están íntimamente interconectados y son totalmente interdependientes. O sea, cada vez que cambiamos el uso del suelo, ¿no es cierto?, perdemos biodiversidad. Cuando perdemos biodiversidad, alteramos ciclos del agua y además los alteramos inyectándole fertilizantes y un montón de paquetes tecnológicos que van degradando y matando el suelo. Entonces, todo esto está totalmente vinculado, ¿sí? Entonces, a nivel ecosistémico, estamos en un estado bastante delicado. A nivel social, se espera que entre el año 2030 y 2050 haya conservadoramente unos 300 millones más de migrantes. Esto, a propósito de lo que decía Janet, si le sumamos los bucles de retroalimentación entre aquí y el año 2040, probablemente esto se va a duplicar. En estado social se hizo un estudio en 10.000 jóvenes del hemisferio norte, o sea, del norte global y el sur global, y fueron encuestas de percepción, ¿no?, de cómo percibían una serie de preguntas, y hay tres que me llamaron profundamente la atención. El 83% respondió que la gente falló en cuidar el planeta. El 75% dice que el futuro es aterrador. El 56% dice que la humanidad está condenada. Esa es la percepción de las futuras generaciones. Entonces, a nivel social estamos totalmente excedidos, totalmente sobrepasados también. Y a nivel individual, me fui para adelante, hay un 300% de aumento en los últimos 20 años de enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y la cifra del estado de abajo no la puse porque en realidad cambia muy seguido, casos de depresión y ansiedad ecológica aumentando exponencialmente. Entonces, estamos en este estado de sobrecarga ecológico, sobrecarga social y sobrecarga individual bastante dramático. Ahora, si a eso le sumamos el hecho de que por primera vez somos una civilización global, porque todas las civilizaciones que ya han pasado han colapsado, pero sus colapsos han significado alteraciones parciales de Gaia. Entonces, hay gente que estudia riesgo, hay gente que estudia riesgos existenciales. Entonces, este efecto de ser una civilización global, sumado a que por primera vez tenemos el poder de los dioses con el desarrollo atómico, pero no tenemos la inteligencia de los dioses. Sin embargo, el efecto de las tecnologías también es exponencial y estamos empezando a ver el efecto que va a tener la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología asociada a este fenómeno global. Entonces, así estamos. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Y ya me han encantado las charlas anteriores porque han explicado bastante certeramente el diagnóstico, ¿sí? Yo vengo del mundo inmobiliario, entonces aproveché esta imagen. Venimos de un paradigma muy fundamentado en esta idea de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Ahora, el crecimiento es bien interesante, porque dado que estamos en un estado de sobrecarga y colapso tan grande, ¿quién subsidia el crecimiento? Y bueno, evidentemente que hay subsidios a la economía, ¿no es cierto? La energía está hipersubsidiada. Pero hay un tipo de subsidio que los economistas les llaman externalidades negativas, que son costos asociados a nuestras operaciones que los paga hoy día la naturaleza, las futuras generaciones y las comunidades más marginales. Y eso es masivo, y eso es insostenible. Entonces, si estamos hablando en contexto de sostenibilidad acá, hay cosas que en realidad son insostenibles.
De hecho, el mismo John Fullerton habla de que si que se internalizaran todas las externalidades, muy pocas industrias estarían operando, ¿sí? Ahora, hemos hablado harto de paradigmas y me gustaría entrar brevemente en esto. Estas tres son los dominios quizá más fundamentales de los paradigmas. Tienen muchos dominios, pero hay tres que yo considero que son muy centrales. Las prácticas representadas por las manos, perdón por el dibujo, el otro día me dijeron que parecía una cresta de gallo, esas manos que dibujé ahí, pero son manos. Las prácticas es clave, ¿no es cierto? Lo explicaba recién ¿cómo se llama? Se me olvidó tu nombre, lo anoté. James. Pensar y hacer, ¿no? Entonces las prácticas son clave y las ideas, el eidos representa las ideas y las estructuras que sostienen a las prácticas. Pero un paradigma, desde mi experiencia, no se sostiene en el tiempo a menos que cambie este tercer dominio que tiene que ver con el ethos, las éticas, principios, probablemente también cosmologías que subyacen a nuestras prácticas y a nuestra manera como pensamos. Entonces, un paradigma contiene estas tres. Y un paradigma normalmente crece hasta que empieza a tiritar para luego decaer. Y en el momento en que empieza a tiritar, emerge normalmente un paradigma nuevo. Esa ha sido la historia de la civilización humana. Y esto lo vemos fractalmente representado en la historia de cada uno de nosotros. Y es cuestión de que hagan memoria. Me encantaría saber que levante la mano todos los que han experimentado algún cambio importante en su vida. Solo para saber, ¿no? Ok. Cuando han tenido ese cambio, es que levantaron la mano todos, somos humanos, excelente, me parece muy bien. Ahora, dentro de las... yo diría que uno de los motivos por los cuales cambiamos es que cambiamos cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. ¿Les hace sentido eso? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, emerge algo nuevo, no muy claro, pero que cuando entendemos los nuevos principios, eso nuevo permanece en el tiempo, ¿sí? Este es un modelo que se llama el doble loop. Y esta es la historia de la experiencia humana, ¿sí? Y así vamos evolucionando. Ahora, le llamo paradigma dominante al paradigma que hoy día domina nuestra manera de pensar, sentir y hacer, y que está fundamentado en esta idea de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y evidentemente eso no se puede sostener, y evidentemente también están apareciendo muchas expresiones de un paradigma nuevo, no muy claro, como decía, pero muy fundamentado en todo lo que estamos hablando hoy día. A mí me encanta pensar de que ese paradigma nuevo tenga relación con este concepto, ¿no es cierto?, que estamos conversando de la regeneración. Pero este cambio en el que estamos no ha sido el primero. Y me dijeron, mira, ¿por qué no armáis una lámina donde podamos entender la evolución del ser humano? Entonces aquí están los últimos 60.000 años expresados en una lámina de experiencia humana. Y en estos últimos 60.000 años hemos experimentado dos grandes cambios antes del cambio en el cual estamos, ¿sí? El primer gran cambio, y probablemente el cambio más sustancial que hemos experimentado como civilización, ha sido el paso de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. Y eso implicó una serie de fenómenos, desde la mirada, por ejemplo, económica. Los cazadores-recolectores, la economía del mundo cazador-recolector es una economía de retorno inmediato, ¿sí? Porque no podían acumular. Cazaban, recolectaban, consumían y seguían, ¿no? Vivíamos en un contexto de movimiento. Biológicamente el ser humano se movía permanentemente. Y la otra, como cara de la expresión económica, tenía que ver con la economía del regalo. Y hay algunos estudios hoy día que están diciendo que vivimos 50.000 años en una condición civilizatoria en armonía, justamente por la economía del regalo. Cuando uno regala y cuando uno recibe regalo, las hormonas de la felicidad aumentan.
Hay harta experimentación en eso hoy día. Sin embargo, regalar desde la perspectiva económica actual es un acto irracional, ¿sí? Entonces, bueno, en ese gran cambio generamos muchos cambios, entre ellos empezamos a permanecer en lugares que se regeneraban solos, en los deltas de los ríos, y generamos, yo diría que comenzaron 4 patrones que han sido fundamentales en la historia humana. El primer patrón es la emergencia de las primeras jerarquías, inicialmente lideradas por sacerdotes, luego por faraones, luego por reyes, luego por comerciantes. Los comerciantes se han ido perpetuando en el tiempo arriba de la jerarquía, hoy día corporaciones podríamos decir, y estas jerarquías funcionan yo diría, dentro de un campo social asociado al miedo como emoción fundamental. Es bien interesante eso, todavía hay muchas organizaciones que funcionan de esta manera. Ahora, las jerarquías, los campos sociales de miedo, fueron incorporando una estrategia bastante patriarcal, por lo tanto la supresión de lo femenino, también yo diría que es un patrón muy relevante del cual tenemos 12.000 años de experiencia, ¿sí? Y finalmente, y quizá el patrón más relevante para el contexto de lo que estamos hablando, es la separación del ser humano del mundo natural. Y estos 4 patrones avanzaron en el tiempo y se integraron a un segundo gran cambio, que es el cambio de ser agricultores o la integración de la experiencia agrícola a lo que algunos llaman una sociedad de crecimiento industrial, que está fundamentado en este paradigma de crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y entonces llegamos al tercer gran cambio, que es un cambio donde estamos hoy día. Este tercer gran cambio, a diferencia de los cambios anteriores, y dado el estado de sobrecarga y colapso, es un cambio que tiene que ocurrir en muy poco tiempo, ¿sí? Si queremos ver florecer al ser humano dentro de un contexto. Entonces hay gente que estudia escenarios, y esto voy a pasarlo muy rápido, pero hay 2 escenarios que están muy vivos hoy día en la reflexión: es el escenario del colapso y el escenario de la distopia, que representa un colapso retardado, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo solucionamos la intersección entre un sistema económico que requiere crecimiento exponencial y límites planetarios excedidos en esos 3 niveles, ¿no es cierto?, ecológico, social e individual? Y así como hablábamos de que la naturaleza es muy compleja, de todas las policrisis, algunos hablan de metacrisis, y por lo tanto las soluciones no son sencillas, las soluciones van a ser complejas también, para que den cuenta de la naturaleza compleja de las crisis. A mí me encanta pensar que este nuevo paradigma, como les decía antes, es un paradigma centrado o fundamentado en este concepto de regeneración. Ahora, entonces, y crecer no está mal. Si crecer, todos los sistemas vivos crecen. Lo que pasa es que crecen hasta un momento en que paran de crecer para florecer o para desarrollarse. Entonces hay un límite al crecimiento, que era este libro que alguien citó en la mañana, que es muy clave. Ahora, esto representa el marco regenerativo, que también voy a tratar de explicarlo lo más brevemente posible. En el eje horizontal vamos a la izquierda desde, ¿no es cierto?, un aumento en procesos degenerativos y un aumento en los usos de recursos renovables, hacia la derecha donde aumentan los procesos regenerativos y una disminución dramática de uso de recursos renovables. Hacia abajo tenemos un aumento en la entropía, en el desorden y en el mayor uso de energía. Hacia arriba vemos este proceso de sintropía, que espero que sea un nombre que empecemos a entender y a profundizar, y que implica la tendencia que tienen los sistemas al orden, los sistemas vivos al orden, y eventualmente una acumulación de energía. Entonces la curva, ¿no es cierto?, que parte abajo a la izquierda con lo convencional y que sigue después con lo verde, luego con lo sustentable, se enmarca en este paradigma de los sistemas técnicos, que es donde hemos estado operando, y que tienen, y ahí lo escribí en rojo,
A todo esto, entre comillas, este es ¿cómo se llama? Un desarrollo de J.T. Lyle originalmente, que lo evolucionó el señor Bill Reed del Instituto Regenesis, y que aquí yo incorporo el trabajo de la Carol Sanford, que es una persona que también trabaja mucho de regeneración organizacional. Y entonces este paradigma convencional es un paradigma que está al borde de la regulación, que es donde operan la mayoría de las empresas lamentablemente hoy día aún, y que implica esta idea de extraer valor. ¿Sí? De ahí evolucionamos a algo que algunos llaman verde o ecológico en la evolución que hemos tenido organizacional, y que eso corresponde a un paradigma de reducir daño. Y luego aparece este concepto que en la teoría es bastante perfecto, encuentro, que es la sustentabilidad, pero que lamentablemente en la práctica se ha llevado a la suma cero como objetivo. Y entonces, dado el estado de sobrecarga y colapso que tenemos, y para los que venimos trabajando en sustentabilidad, a veces con mucho esfuerzo, vemos que como que incluso desde el lenguaje, como que la palabra ya perdió un poco de fuerza. Entonces, la gran pregunta, bueno, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad como la conocemos? Y más allá aparece, ¿no es cierto?, este concepto de lo restaurativo y lo regenerativo. Ahora, lo interesante de esto es que esto se enmarca en un metaparadigma que tiene que ver más con los sistemas vivos que con los sistemas técnicos, como decía John Fullerton. Y los sistemas vivos es muy interesante porque cuando se trabaja con la metáfora de los sistemas vivos, aparecen cosas como esta profunda percepción de la coexistencia, de que en realidad no podemos operar si no entendemos que estamos anidados en sistemas mayores, ¿sí? Esta noción de los sistemas anidados es una noción clave en el pensamiento regenerativo. Entonces, más allá de la sustentabilidad como la conocemos, emerge en esto que implica eventualmente agregar valor y implica eventualmente llegar a regenerar. Permítame contarle una pequeña historia personal. Hace justo 3 primaveras atrás, me encantan los pájaros y escuché una mañana cantar muchos pájaros. Escuché loicas, escuché chercanes, escuché zorzales, y salgo rápidamente para ver eso, porque no había escuchado mucho, y salgo y solamente habían 2 tencas afuera. No sé si conocen las tencas, pero las tencas imitan a todos los pájaros. Entonces, lo que yo pensé que eran múltiples pájaros, en realidad era una pareja de tencas que estaban anidando afuera de la cocina. Y un día la tenca llega coja. Y estábamos en confinamiento, hace 3 primaveras atrás. Entonces yo almorzaba normalmente en la terraza y le daba de comer a la tenca. La tenca con mucha dificultad se caía, todo el rato trataba de comer, pero como tenía solo una patita, se daba vuelta, qué sé yo. Bueno, pasó el tiempo, cada día en mejores condiciones. Un día, al 3er mes, me acuerdo, llega y se para en el brazo del asiento donde yo estaba. Le di de comer, comió mi mano, dije, impecable, genial. La cojita le pusimos en la casa. Y hace justo 2 primaveras atrás, un día me empezó a picar la pierna. Yo me reviso harto los lunares porque mi papá se murió de cáncer a la piel. Y me picaba y dije, no, voy a tener que pedir una hora a la dermatóloga. Se pide una hora, como estábamos en confinamiento, me dan la hora online. Entonces me recibe la dermatóloga y me dice, oye, mándame una foto del lunar. Me saco la foto, se la mando, me dice, vente inmediatamente a la consulta. Entonces llego a la consulta, me dice, a ver, esto no tiene buena cara, llama al colega. El colega llega, me dice, mira, no te vas de acá sin que lo saquemos. Así que preparan ahí la consulta y me sacan el lunar. Y me dicen, de aquí a una semana debería estar los resultados. Si es que los resultados están malos, te van a llamar para pedirte más plata y una semana, el sistema de salud chileno, y una semana más para hacer más estudios. Bueno, a la semana me llaman, me dice, don Ronald, por favor deposite en esta cuenta porque necesitamos hacerle más estudios.
Termina la segunda semana y voy donde los dermatólogos, ya eran dos, mi dermatóloga y el dermatólogo del colega que no me dejó salir. Y me miran y me dicen, Ronnie, es un melanoma, es profundo, es cáncer. La profundidad puede significar metástasis. Así que anda volando al oncólogo. Como estábamos en pandemia, el oncólogo tenía hora ahí en tiempo real, así que fui donde él y me dice, bueno, no te vas de acá hasta que hagamos varios chequeos en los resonadores, bla, bla, bla. Me pasé toda la mañana en los resonadores y me dice, en 24 horas van a estar informados. Entonces me voy para la casa, un poco angustiado, no les explico esas 24 horas. Comí con mis niños, lloramos un buen rato. Esa noche soñé con ese lugar mágico o maravilloso que yo recordaba de mi niñez, por eso quise compartírselo. Al día siguiente me levanto, voy a donde el oncólogo. Llego donde el oncólogo me mira y me dice, Ronald, en 10 años no se me ha muerto ningún paciente, me dice. Yo lo miro preguntándome si habrá tomado algún optativo de psicología en la universidad y lo primero que me sale decirle, le dije, ojalá que yo no sea la excepción a la regla. Me dice, no hay metástasis. Pero tenemos que hacer lo que se llama una ampliación de borde, que fundamentalmente es un tajo de entre la rodilla y la cadera, raspando todo lo que hay para asegurarse que los tejidos más profundos estén limpios. Entonces me hacen la operación a los 3 días, vuelvo a la casa, obviamente cojeando, y bueno, entre las múltiples como expresiones de amor, una amiga me regala una terapia. Como estábamos en confinamiento, la terapia fue por teléfono. Y bueno, y la terapia terminaba con una meditación. Entonces me dice, Ronnie, cierra los ojos, no sé, con una imaginería muy linda, termina, me dice, ya, ahora abre los ojos, mira por la ventana y saca una foto a lo que ves en la ventana para que te acuerdes siempre de este proceso. Bueno, esa es la foto. Cuando la acerco, veo que está la cojita. Y aunque no me crean, los siguientes 3 meses de mi recuperación, entonces la terapeuta me dice, oye, pero ¿qué es lo que estáis viendo? Estoy viendo a la cojita que acompañé 3 meses en la recuperación de su pata hasta que pudo caminar derecho. Me dice, ¿de qué pata está coja? De la derecha. ¿Cuál te operaron? La derecha. Entonces, durante los 3 meses siguientes, la cojita, donde yo iba al jardín, ahí aparecía ella, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? En realidad, la separación es una ilusión, ¿no? Somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana. No existimos fuera de esta vinculación fundamental con el nicho que nos sostiene, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de regeneración, hablamos de la regeneración no solo del mundo exterior, sino que de todos los vínculos individuales, colectivos y ecosistémicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de este pensamiento fractal, como decía la Fran? Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿pero qué es la regeneración? En realidad, la regeneración es muchas cosas, pero fundamentalmente implica este proceso de reconciliación con el mundo natural. Implica también poner la vida al centro de nuestras acciones y decisiones. Implica al mismo tiempo reconocer la vitalidad, integridad y salud en nuestros sistemas y contextos. Y implica fundamentalmente hacer mejoras radicales y no solo incrementales. Y tan relevante como saber lo que es la regeneración es saber qué no es la regeneración. Y la regeneración no es ni una palabra nueva para sustentabilidad, ni la sustentabilidad con esteroides, que estamos intentando como inflarla todo lo que podemos, ¿no? Pero no es eso. Yo creo que el mundo de la sustentabilidad ha hecho
ha generado el camino para el proceso que se viene, que es un proceso bastante más radical, como decían por ahí, porque para pasar de un paradigma de crecer infinitamente en un planeta finito a un paradigma de crear las condiciones necesarias para la vida, esto va a implicar fundamentalmente la transformación de todo. Desde la manera como producimos a la manera como consumimos, desde la perspectiva organizacional quizás va a implicar resignificar los propósitos organizacionales hacia unos regenerativos de base. Implica regenerar o repensar estrategias de gobernanza, toma de decisiones, modelos de negocio, cadena de suministro. En realidad lo que se viene requiere una transformación muy profunda. Entonces, ¿pueden los negocios ser regenerativos? Ya entramos en esa, yo creo que sí, comparto mucho de lo que se ha hablado. Y comparto también aquí algo de lo que estamos haciendo en conjunto con mucha gente que está trabajando en procesos regenerativos organizacionales. Con unos amigos, cuando partimos el año 2012 pensaban que estamos totalmente locos, por eso agradecí tanto al principio, porque después de 11 años esto hace sentido. Tenemos una incubadora de proyectos regenerativos con los que trabajamos los proyectos desde su concepción, desde una mirada regenerativa. Estamos en conversaciones con Sistema B Chile, por ahí está Denka, y con Sistema B Argentina, para introducir dentro del assessment componentes de preguntas más que caminen hacia la regeneración. Formo parte, y esto es una gran celebración, hay un programa de nuevas economías donde la economía regenerativa es una expresión más de las múltiples expresiones de nuevas economías que están emergiendo, como la del bien común, como la economía del bienestar, la economía de la donut, de la Kate Raworth y tantas otras, ¿sí? Desde nuestra consultora trabajamos mucho en temas de integridad, vitalidad y salud de productos y servicios. Y hay este balance del que hablaba John Fullerton entre eficiencia y resiliencia. Es algo central que nos va a tocar enfrentar en los próximos años en nuestras organizaciones. Desde la Fundación CAWOC, y aquí también vamos a conversar un poquito de Chile Regenerativo, hay un movimiento que está naciendo, una comunidad, una red y una comunidad para poder abrir conversaciones y poder pensar y actuar colectivamente. Así que todos invitados también a sumarse ahí. Por primera vez, después de 15 años, armé un programa que incorpora temáticas regenerativas, un programa que llamo Regeneración Organizacional, intentando incorporar todas estas herramientas de pensamiento sistémico, de sistemas complejos y de los puntos de acupuntura clave que podemos como tocar para poder ir generando transformación. Y para terminar, esta idea de los sistemas complejos, cuando administramos sistemas complejos, podemos solamente administrar el potencial evolutivo del momento presente y ajustar en el tiempo. Y eso implica que hay tres cosas que son clave. Entender, por un lado, la dirección de viaje, que ojalá represente un propósito regenerativo. Por otro lado, entender muy bien el momento presente y los desafíos reales que hoy día tenemos y codiseñar lo que algunos llaman el adyacente posible, que es el próximo paso plausible para hacer. Esta estrategia la estamos usando bastante, representa una manera de atender los procesos emergentes, los múltiples cambios que ocurren sistemáticamente, y es una estrategia que nos ha servido muchísimo, por eso se las comparto. Entonces, me encantaría dejarlos con algunas preguntas. ¿Cuál sería un adyacente posible para nuestro sistema dominante, ¿no? ¿Cuál sería un adyacente posible para tu organización? De nuevo, en esta idea de hacernos preguntas en distintos niveles de escala, ¿no? ¿Cuál sería un adyacente posible para ti en este momento del tiempo? ¿Sí? Hemos hablado largamente de esto, ¿no? ¿Cómo es el mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones? ¿Sí? Entonces, este gran cambio, a diferencia de los otros, que han durado miles de años el primero y algunos cientos de años el segundo, este cambio no puede demorarse más de 1 a 2 décadas en producirse en sus fundamentos. Así que bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Muchas gracias.